Muy buenos días. A nombre de la Bolsa de Santiago, EY y el Instituto de Directores de Chile, IDDC, les damos la más cordial bienvenida a la premiación de La Voz del Mercado 2022. Saludamos a directores, miembros de la Bolsa de Santiago, del IDDC, socios de EY y muy especialmente a los miembros participantes que hoy nos honran con su presencia. También saludamos a los espectadores online que nos ven a través de la señal de EMOL TV. Hoy nos reunimos para dar a conocer y analizar junto a destacados panelistas los resultados de la sexta versión del estudio La Voz del Mercado, que permite conocer cómo los actores relevantes del mercado de capitales evalúan a las empresas trazadas en bolsa y que cada año destaca a 3 compañías con mejor desempeño en la medición. Quiero aprovechar de comentarles que estaremos posteando actualizaciones de este evento en las cuentas oficiales de EY Chile, en redes sociales y a través del hashtag oficial La Voz del Mercado. Y si quieren hacer preguntas a los panelistas, que estará más adelante, lo pueden hacer a través del número de WhatsApp que estará apareciendo en las pantallas durante todo el evento. Para comenzar, dejo con ustedes a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Adelante, Solange, con su presentación. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a presentar en esta ocasión especial, donde se publica esta sexta versión de esta encuesta que creo que es bien valorada, ¿no? Tengo un puntero para las láminas. Acá está. Gracias. Bueno, iniciativas como esta, entonces, de La Voz del Mercado, son sin duda de gran valor, como decía, ¿no? Permiten la evaluación de la calidad de los gobiernos cooperativos, pero no solamente eso, porque entiendo que ahora viene una etapa de feedback, donde justamente las empresas pueden tomar acción de acuerdo a sus propias evaluaciones. Por lo tanto, no solamente se queda en una evaluación, sino que se queda en una forma de llamar a la acción en base a esas evaluaciones. Los resultados que ustedes van a ver a continuación y que fueron de hecho difundidos ya, ¿no? Muestran avances relevantes, pero tenemos un contexto cambiante y en ese sentido este contexto complejo nos desafía a adaptarnos. Y esta es una adaptación constante, donde además la incertidumbre es parte de nuestra realidad. Entonces, al final del día, el esperar lo inesperado es parte de nuestro día a día, en este contexto especialmente cambiante. Y los reguladores estamos atentos a estos cambios, acá en Chile y a nivel internacional. Y este contexto complejo, cambiante, sin duda nos desafía. Y nos desafía a nosotros como reguladores y desafía al sector privado también. Como comisión, estamos revisando permanentemente nuestro marco regulatorio y promoviendo cambios legislativos que contribuyan al desarrollo de nuestro mercado de capitales, justamente haciéndonos cargo tanto de lo que son los avances en principios y estándares internacionales, como la problemática local. ¿Qué está cambiando? Por poner algunos ejemplos de todo lo que está cambiando en el mundo, ¿no? Sabemos que son muchas cosas. En primer lugar, los iconos a lo mejor no les hacen tanto sentido, pero a mí me hace sentido. El primero me estoy refiriendo a los cambios en la estructura de propiedad, los cambios que existen hoy día, por ejemplo, con el rol de los inversionistas institucionales, la complejidad de las estructuras societarias y de alguna manera entonces el cómo hoy día se configura el mercado privado y cómo esto va cambiando a nivel global. Y vamos a hablar un poquito de eso. El segundo tiene que ver con la globalización y riesgos geopolíticos que están presentes hoy día, como siempre, pero a lo mejor incluso un poquito más. Lo segundo es el escenario macroeconómico, con una contracción económica a nivel global, inflación nunca vista en países donde hoy día miran hacia nuestra región y dicen, ¿cómo lo hacen ustedes para funcionar así? En estos escenarios inflacionarios que realmente para muchos países era ya algo olvidado. Y a su vez volatilidad en los mercados, que está difícil también de poder gestionar. El COVID, que nos muestra que justamente de esperar lo inesperado,
de cómo eventualmente hay cosas que pueden simplemente cambiar nuestro día a día y nuestra forma de aproximarnos hacia los desafíos que nos representa la cotidianidad, la vida nuestra laboral y personal. La digitalización, otro gran tema, ¿no? Y la digitalización acompañada con un empoderamiento de la sociedad, con demandas sociales, donde el escrutinio público es mucho mayor. El tema de cambio climático. Estamos justamente hoy día todavía con la COP ahí, donde estos temas se están discutiendo. La necesidad de incorporar diversidad de miradas. Y eso es un tema que también vamos a conversar. Justamente para comprender mejor el entorno. Comprendemos mejor el entorno si tenemos incorporada la diversidad en nuestra forma también de mirar las cosas. Y en este contexto, ¿no?, de entorno cambiante, el rol de los directorios es sumamente importante. El rol del gobierno corporativo en las empresas es guiar la estrategia de negocio, adoptando decisiones relevantes para el desarrollo y viabilidad futura, de largo plazo, de la actividad empresarial. Y este de largo plazo lo enfatizo porque creo que es de especial relevancia hoy día, ¿no? El no solamente mirar el resultado de la última línea del año, sino que pensar bastante más allá. Y eso es lo que hoy día nos exige el contexto actual. Para ello, entonces, es necesario, al menos, justamente conectar con el entorno, este entorno cambiante. Leer, proyectar adecuadamente hacia dónde van las demandas de los distintos grupos de interés. Monitorear los riesgos que van cambiando también, y los riesgos a los cuales realmente está expuesta una empresa, como en esta mirada de largo plazo, incorporando riesgos emergentes, como el cambio climático, como la digitalización, o aquellos relacionados con el empoderamiento de la sociedad. ¿Cómo nos hacemos cargo de esos riesgos emergentes? Transparencia y consecuencia con lo que se comunica. No basta solo con declarar, sino que actuar de acuerdo a lo que se declara. La ciudadanía a través de la publicidad, cómo se comunica la ciudadanía a través de la publicidad, los reportes. Entonces, no basta solo con declaraciones. Regulación y supervisión, nuestro rol como reguladores y supervisores. ¿Cómo hacemos que esa regulación y supervisión sea efectiva? Incorporando las mejores prácticas internacionales. Como CMF participamos en distintos foros. Tuvimos la reunión de la IAIS en el caso de seguros hace poco, fui a la reunión de IOSCO en Marruecos también hace un tiempo atrás. Estamos muy activamente participando en estos foros internacionales, la OECD, con sus principios y buenas prácticas, de los cuales vamos a hablar en unos minutos más. Por lo tanto, estar conscientes de cuáles son los desafíos a nivel global, cuáles son los estándares y mejores prácticas. No tenemos que inventar la rueda. Hay mucha discusión y muy rica a nivel internacional que nos permite ir incorporando esas prácticas a nivel local también. Apalancándonos en tecnología. ¿Cómo logramos usar la tecnología, ustedes, en el caso del sector privado, para su propia gestión, pero nosotros también como reguladores y supervisores, para hacer una regulación más liviana, más efectiva, más eficiente y una supervisión también que sea más efectiva y eficiente? Y focalizar nuestros recursos, tanto los públicos como los privados. Sabemos que la carga regulatoria no es menor y por lo tanto tenemos que lograr hacerla eficiente para cumplir con los objetivos, y en eso apalancarnos en tecnología puede ser especialmente importante. Y la discusión internacional, justamente, que les decía yo que es uno de los pilares fundamentales que tenemos que estar mirando, tiene un hito que va a ocurrir el próximo año, en algún minuto del próximo año, que es la actualización de los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Y quisiera detenerme en este punto porque voy a profundizar un poco en lo que han sido esas discusiones, que creo que son relevantes para poder entender el contexto en el cual justamente se desarrolla el estudio que aquí se presenta, respecto del rol de los gobiernos corporativos, el rol de los directorios. Las discusiones que se están dando ahí, con artículos recientemente publicados por la OCDE, que son insumos para su actualización de principios, me parecieron especialmente relevantes y que además uno se siente bastante identificado al leer esos artículos. Los invito también, si ustedes tienen el espacio de tiempo, para leerlos, porque creo que son bien interesantes y cómo a veces vemos que el mundo se acerca a nuestra región, increíblemente. Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras de propiedad, de concentración de propiedad, o cuando hablamos de informalidad o del trabajo independiente, cuando estamos en el mundo laboral. Hay muchas cosas, la inflación, o sea, hay muchas cosas que en el mundo desarrollado hoy día están enfrentando desafíos que eran propios de regiones como la nuestra. Y en ese sentido, cuando uno lee los documentos en los cuales se basan los principios, tiene cosas nuevas
para el mundo completo, pero tienes cosas que para nuestra región no son tan nuevas y que hoy día están siendo incorporadas a nivel internacional como focos de preocupación. Y en ese sentido quisiese destacar 4 temáticas, donde hay artículos ya publicados por la OCDE de mediados de este año, septiembre, entre julio y septiembre más o menos. Fueron publicados varios artículos que sirven de base para la discusión. El primero, sobre estructura de propiedad y rol de los inversionistas institucionales. El segundo, incorporación de riesgo de cambio climático. Tercero, relevancia de la diversidad. Y cuarto, desafíos y oportunidades de la digitalización. Y déjenme partir entonces con los temas de concentración de propiedad. Les comentaba hace unos minutos justamente que el tema de concentración de propiedad, que es algo conocido, ¿no? En el caso de Chile es algo con lo que hemos convivido durante muchos tiempos, a nivel internacional esto ha ido aumentando. Y, por ejemplo, entonces está reflejado en este artículo sobre Corporate Ownership and Concentration, publicado por la OCDE. Me parece que este se publicó en julio de este año, donde se muestran justamente antecedentes que nos muestran a nosotros como país con un nivel de concentración alto, pero donde otros países nos van acompañando en este camino, donde ha habido un proceso de deslistamiento de empresas, ¿no? Hay menos empresas listadas, lo comentábamos hace unos minutos atrás allá afuera, ¿no? En el cual efectivamente tenemos empresas hoy día que se han ido deslistando, tenemos el mercado privado, el mercado público compitiendo o complementándose, cada uno en su espacio. Pero eso sin duda es un cambio que desafía a los reguladores y al sector privado y a los directorios en términos de gestión. En el caso de Rusia, por ejemplo, que es el que muestra mayor concentración, tiene que los 3 principales accionistas poseen un 79,7% de la propiedad. Los que tienen menos, Australia, Estados Unidos, donde ha habido aumentos de concentración, pero todavía siguen siendo países con un nivel de concentración menor, donde los 3 principales accionistas tienen un 34,2% de la propiedad. ¿Cómo está Chile? Chile tiene en promedio 69,4% de la propiedad en manos de los 3 principales accionistas, donde el promedio de los 47 países incluidos en el reporte es 54,2%. Entonces estamos sobre el promedio, estamos entre los primeros 10, pero es un fenómeno que se discute en este documento porque efectivamente es bastante más común de lo que era hace algún tiempo atrás. La complejidad de los grupos empresariales también se discute en este artículo. De nuevo, como Chile, estamos bastante alto en el ranking de complejidad, donde hay 7 capas societarias, ¿no? Donde el máximo tiene Francia con 9, o sea, estamos cercanos al máximo. Entonces, la complejidad de nuestras estructuras societarias también es una cosa que nos distingue, pero también está siendo más común afuera y se le está poniendo especialmente atención en documentos como el que les comento acá. La mediana para el número de filiales de los grupos chilenos es de 24. En caso como Francia tiene 340, es ese número. Por lo tanto, eso también es un tema que se está discutiendo, que también es más común para nosotros, hemos vivido con eso y tenemos regulación acorde, pero es un tema que se discute a nivel internacional también. Lo mismo de los grupos transfronterizos, que también es discutido y también se comenta en este reporte. Desafíos, entonces, de la regulación y supervisión en este contexto más complejo. Se requiere de una gobernanza adecuada, ¿no? Con un rol activo de los directores, además de una regulación y supervisión efectiva. Para mitigar, por ejemplo, los riesgos de traspaso de riqueza entre accionistas mayoritarios y minoritarios, temas que conocemos bien aquí en Chile y que se discuten en estos reportes. El tema de transacciones con partes relacionadas tiene un rol no menor en la discusión que está en la OECD hoy día. Por ejemplo, sobre endeudar a la empresa del grupo para financiar a otra, a mejores condiciones que las que obtendría en el mercado, a costa de la empresa y los minoritarios. Ese tipo de prácticas son parte de lo que hoy día se está discutiendo en la OECD, cuál es la forma mejor de abordarlo, donde la gobernanza de la empresa, sin duda, y los directorios tienen un rol principal. Se requiere colaboración también de los reguladores sectoriales y entre jurisdicciones por este tema transfronterizo. Y en el caso de Chile, por ejemplo, les comentaba yo recién, somos parte de IOSCO, somos parte de otras instancias internacionales de discusión, tenemos firmados memorándum de entendimiento con otros reguladores y supervisores y sin duda eso también es cada vez más importante.
Les decía yo que hay un foco especial en lo que se refiere a transacciones con partes relacionadas. Es parte de los temas que hoy día se están discutiendo y tiene un rol más protagónico que lo que era antes en este tipo de discusiones sobre principios a nivel internacional. Y uno esperaría entonces que quedaran reflejados en los principios que se van a publicar el próximo año en la OECD, porque es parte de lo que está en estos artículos que son la base para esa discusión. Y por ejemplo ahí tenemos que el IAS 24, ¿no?, nos señala cuál es la definición de transacción con parte relacionada. Definición que es cercana a la que tenemos en nuestra propia normativa. Son transacciones entre partes relacionadas cuando hay transferencia de recursos, servicios u obligaciones que no necesariamente tienen un cargo asociado. Y el rol de los directorios en esto, les comentaba yo hace unos minutos atrás, es clave, ¿no? Es clave para justamente poder dar cuenta de los intereses detrás de este tipo de transacciones. Y cuando son operaciones relevantes de gran tamaño, eventualmente también se requiere consulta a los accionistas. Y hay distintos mecanismos entonces que buscan proteger los intereses de todos. Rol de los inversionistas institucionales. Otro tema que está tomando especial relevancia. En el caso de Estados Unidos, los inversionistas institucionales son participantes prioritarios, mayoritarios en la composición del mercado, ¿no? Y estos inversionistas institucionales también tienen una forma de incorporarse al mercado distinto, donde tenemos también esta disyuntiva hoy día, donde tenemos inversionistas institucionales activos, pero crecientemente inversionistas institucionales pasivos. Y cómo entonces tenemos una estructura de gobernanza que responde a este desafío, donde tenemos estos grandes actores que eventualmente tienen una participación distinta, y que ojalá no sea más lejana, porque de alguna manera contribuyen a una buena gobernanza cuando tenemos actores activos. Para justamente la formación de precios de esos activos se requiere de estudios, de análisis respecto de cómo están avanzando o qué están haciendo cada una de las compañías. Y ese rol, los inversionistas institucionales, entre otros inversionistas, lo ejercen. Pero ¿cómo lo ejercen cuando estamos teniendo un rol de inversionista pasivo? ¿Cómo se balancea esta nueva forma de participar en el mercado? Y en ese sentido, los códigos de administración, los stewardship codes, ¿no?, pueden contribuir a mejorar el gobierno corporativo de las empresas. Y esto está avanzando y es parte de esta discusión también. Mayor compromiso es especialmente importante en el caso de gestores pasivos, como les decía yo, donde justamente el foco es diversificar a un menor costo. Y menor costo entonces puede significar menor análisis de las compañías en las cuales se invierte, pero entonces perdemos información en el mercado, al tener menos analistas viendo cada una de las empresas en las cuales se invierte. Cambio climático, por pasar a otro gran tema, ¿no? Y en el caso de cambio climático, una de las cosas que se comentan en estos reportes y en las discusiones a nivel internacional tiene que ver con la diversidad de estándares en la divulgación de temas ESG. Y la necesidad de convergencia en un estándar global. Y en eso se está avanzando. El ISSP lo tenemos que el próximo año también, hay muchas cosas el próximo año también, vamos a tener estándares internacionales para la divulgación de información ESG. Y esos estándares los está trabajando el ISSP, se puso en consulta pública y esperamos que tome justamente elementos de esta gran variedad de estándares que tenemos hoy día y finalmente tengamos un estándar global y que nos permita tener comparabilidad, que nos permita conducir este proceso y evitar, por ejemplo, que no se pueda comparar o espacios para greenwashing, etc. Por lo tanto, el tema de los estándares internacionales, donde justamente la ISSP está acogiendo los temas de indicadores de cambio climático, básicamente los estándares SASB, que nosotros estamos incorporando en nuestra norma 461, ¿no? Pero eso es algo en lo cual hoy día se está avanzando a nivel global, pero la realidad es que todavía tenemos una diversidad de estándares dando vuelta. En particular, tenemos lo que el Task Force ha propuesto como estándar de divulgación de cambio climático. Y esto quería enfatizarlo por el rol que tiene la gobernanza, que también está dentro de nuestro marco de la 461, ¿no? El rol de la gobernanza en la gestión de los riesgos y oportunidades del cambio climático. Nuevamente, un tema que creo que nos convoca tiene que ver justamente con esto, donde tenemos también que tener en consideración la estrategia, el impacto, tema que también hablábamos afuera, cómo se mide el impacto de los riesgos, oportunidades del cambio climático y entonces cómo esto afecta la estrategia, la planificación financiera de la empresa. Gestión de riesgo, cómo consideramos, incluimos los riesgos de cambio climático, cómo se identifica, cómo se evalúa, cómo se actúa en concordancia. Métricas y objetivos, ¿qué es lo que tenemos que considerar
ahí. Entonces, todas estas cosas son parte de los estándares de divulgación que hoy día están presentes. La divulgación, sin duda, es necesaria. Se requiere de más información, se requiere de estándares para informar y reportar, pero no basta con eso. No basta con tener información. Esa información tiene que ser confiable. Y en ese sentido, se ha avanzado algo menos en la validación de esa información por terceras partes. Y esa también es parte de la discusión internacional, rol de los auditores, clasificadores de riesgo, porque de ahí las posibilidades o espacios para eventualmente tener greenwashing, y que terminemos avanzando 10 pasos y retrocediendo 15, no es menor. Entonces, ese riesgo hoy día está presente, por lo tanto, tenemos que tener estándares, pero tenemos que tener conciencia de la importancia de velar información real y tener, además, terceras partes que la validen y certifiquen. Relevancia de la diversidad en las organizaciones. Este es otro tema y hay un artículo especialmente de la OECD dedicado al tema de la diversidad. La diversidad en sí misma, pero no solamente de género, más amplio que género, diversidad de capacidades, de experiencia, de edad, ayuda a entender mejor el entorno. Justamente es parte de lo que está en el análisis que vamos a ver en un momento de atrás, ¿no? La importancia de comprender el entorno. Y el comprender el entorno también tiene que ver el cómo se mira ese entorno. Y cuando hay distintas miradas respecto de ese entorno, la comprensión del mismo también ayuda, ¿no? De alguna manera, entonces, nos podemos encontrar con formas novedosas de resolver conflictos, con formas de discutir de manera distinta. El debate, entonces, que se genera producto de la diversidad permite mejorar el funcionamiento de la organización. El informe de la OCDE, al que hago mención acá, es Enhancing Gender Diversity on Boards and in Senior Management of Listed Companies. En Senior Management también, no solamente a nivel de los directorios, sino que también de los cargos directivos gerenciales. Este reporte señala que de las 50 jurisdicciones analizadas, en 14 hay una cuota obligatoria en el caso de género. No es tan raro a nivel global observar que tenemos cuotas, donde esas cuotas son en algunos casos, hasta un 40%. En otras jurisdicciones se observan metas del tipo de comply or explain, ¿no? De cumplir o explicar. Eso también se observa bastante. En el informe de la OCDE también, no puse gráficos para no alargarme tanto, pero se muestra cómo los países donde hay cuota han sido más efectivos en el avance de la diversidad del género en los directores que países que tienen otros mecanismos. El reporte de la OECD señala que existirían también efectos no deseados. Y es importante tenerlo presente, porque no basta con tener una cuota, no basta con divulgar la información, sino que también se requiere un cambio cultural que lo acompañe y que realmente sea un convencimiento de todos el que esa diversidad aporta a mejorar la organización. Si no es así, poco se saca. De hecho, el reporte mismo da cuenta de situaciones donde hay cuota, pero que al final del día se le da la vuelta a la cuota y simplemente la mayor participación de mujeres en directorio no va acompañado de mayor número de mujeres directoras, sino que las mismas directoras en más directorios. Entonces, al final del día, tampoco se logra necesariamente el objetivo y tenemos estos directorios múltiples donde hay una mujer en varios directorios. O aumentar el porcentaje de mujeres reduciendo el número de directores. Entonces, es otra forma, al final del día, de que se logra la cuota, pero no necesariamente la diversidad que se busca. También se han observado nombramientos de mujeres con relaciones familiares. Y aquí no estoy citando casos ni de Chile, estoy citando lo que el reporte de la OCDE dice que se observa a nivel internacional o a nivel global. Entonces, no es suficiente solamente con establecer cuotas o declararlo nuevamente, declarar que importa la diversidad, sino que esto que vaya acompañado con otras medidas que tienen que ver con incluso cambios culturales. Sesgos culturales, tanto, no solamente de la sociedad como un todo, sino que las mismas mujeres, que se atrevan, por ejemplo, a participar. Se requiere reporte, se requiere capacitación, se requiere de visibilizar lo que está pasando, ¿no? En el caso de Chile, el reporte da algunos datos para el caso de Chile, donde justamente muestra que tenemos una participación relativamente baja. Y simplemente destacar que fue ingresado este proyecto de ley que establece la cuota de género para el caso de Chile. Por lo tanto, es una discusión que vamos a tener como país en el Congreso. Y lo importante acá, creo yo, es enfatizar que no basta la cuota,
sino que se requiere de acciones y un convencimiento al final del día de que esto contribuye a las organizaciones de las cuales somos parte. Digitalización. Digitalización y gobiernos corporativos. Los avances tecnológicos nos acompañan todos los días, ¿no? Y estos avances tecnológicos sin duda permiten fortalecer los gobiernos corporativos de las empresas y facilitan la interacción con los grupos de interés. Reduce los costos de difundir las decisiones corporativas, comunicarlas en un lenguaje claro para cada una de las partes y grupos relacionados. Permite participación remota. Hoy día nos estamos acostumbrando a la participación remota, a las reuniones híbridas, y eso eventualmente facilita entonces una mayor participación de todos los accionistas en las decisiones corporativas. Mejora las herramientas de que dispone el gobierno corporativo y el regulador para analizar los efectos de las decisiones corporativas. Y aquí también un poco para nuestro mirado hacia adentro, ¿no? Como reguladores, supervisores, el cómo incorporamos tecnología en nuestra labor para facilitar, para hacer más eficiente nuestro trabajo y en ese sentido apoyar una supervisión efectiva, pero al mismo tiempo menos onerosa, menos costosa, de menos carga para todos. Entonces, ese es un tema también que tenemos a la vista. Vamos a ser mucho más efectivos y mucho más costo eficientes en la supervisión, en la regulación, al incorporar tecnología. Pero también representa desafíos. Desafíos, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología, contar con buena información, sistemas, competencias del personal, que son cada vez más difíciles de encontrar. O sea, cada vez que a ustedes seguramente les toca contratar a alguien del ámbito TI, o ni hablar como de ciberseguridad, que lo hablamos afuera, cuesta mucho encontrar gente hoy día en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos las capacidades para poder efectivamente ponernos al día con la tecnología y no solamente en su uso, sino que en su seguridad, con temas, por ejemplo, de ciberseguridad? Interoperabilidad de sistemas, formatos de reporte, que no terminemos con una multiplicidad de sistemas, sino que cómo lo hacemos efectivamente de manera eficiente e interoperable. Diseño adecuado para minimizar riesgos o que los algoritmos sean fácilmente eludibles. Al final del día, esto es como gaming, ¿ah? Le hago la vuelta, ya sé cómo funciona el algoritmo, entonces ya sé cómo comportarme para que el algoritmo no salte. Y en verdad no cambio el comportamiento, sino que cambio mi reacción al algoritmo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente de que eventualmente puede existir. Regulaciones que sean neutrales a la tecnología, donde tengamos una apertura suficiente, los riesgos de los activos digitales. Son todos temas presentes de los cuales tenemos que irnos haciendo cargo para aprovechar las oportunidades que nos ofrece, pero al mismo tiempo contener los eventuales riesgos que pueda implicar. ¿Qué está haciendo la Comisión en este contexto entonces? Tenemos varias normas que se han emitido a lo largo de los años. Acá hay unas del 2012, 2015, que promueven la adopción de estándares de buen gobierno corporativo. Hay algunas temáticas que en nuestra regulación tenían incluso mayor relevancia que a nivel internacional. Y que hoy día, a nivel internacional, la discusión está llevando a que estándares que eran propios nuestros sean considerados también estándares globales, como les he comentado. La normativa promovió la diversidad en toda la organización. Por ejemplo, o sea, ya teníamos normas que promovían la diversidad y a todo nivel, no solamente en los directorios, temas que se están discutiendo afuera. La norma de carácter general 435 de 2020, que facilita también la participación y votación a distancia en la Junta, entre otros temas. La norma de carácter general 461, la de reciente implementación, que en marzo ya tenemos los primeros reportes, que incorpora de manera integral las materias ESG en la memoria anual, cuyos objetivos son que en este reporte anual se pase a ser una herramienta estratégica. O sea, la idea no es solamente cumplir con un reporte, sino que ese reporte sea hecho de tal forma que genere una discusión a nivel de los directorios respecto a este tipo de temática. Sus accionistas, el regulador, que todos entonces podamos tener esta información y que se genere una conversación en torno al mismo, no solamente un reporte. Elevar los estándares de divulgación es uno de los objetivos, sin duda, en línea con las tendencias internacionales, facilitar la comparabilidad entre empresas, privilegiando la utilidad. Y acá está el tema de materialidad, que también es bien discutido en las conversaciones internacionales. Si estamos hablando de materialidad financiera, como está contenido en la norma 461, o doble materialidad, o materialidad dinámica, donde la materialidad dinámica al final tiene un rol relevante respecto de la conversación o que nos ayuda a juntar puntas entre la materialidad financiera y la doble materialidad. Porque si pensamos en realidad que esta cosa es dinámica y que tenemos que empeñar 3 pasos para adelante, lo que es materialmente financiero hoy, eventualmente nos quedamos cortos si miramos
al próximo año o un poquito más allá. Por lo tanto, es algo que a lo menos a mí me hace mucho sentido, esto de más que materialidad financiera o doble materialidad, en realidad mirarlo en un contexto más dinámico, donde dependiendo del plazo, lo material puede cambiar. ¿Qué ha hecho la Comisión en otros ámbitos, no? Los últimos 3 años hemos estado analizando las tendencias internacionales para evaluar la pertinencia de establecer en Chile nuevas regulaciones en materia de gestión de activos. Hemos analizado también las causas de la elevada concentración y cómo hacernos cargo de eso, si estamos teniendo un marco jurídico adecuado o no, a la luz justamente de esta discusión internacional que se está dando. Y estamos elaborando también algunas de las normas que nos requirió la ley de agentes. La ley de agentes nos ha requerido mucho trabajo a nosotros como comisión y creo que también al sector privado. Bueno, ahí hay una norma, hay más de una, pero todavía tenemos algunas normas pendientes ahí, como por ejemplo el contenido mínimo de la política de habitualidad o la difusión de operaciones con partes relacionadas, entre otras. Por lo tanto, estas normas ya vienen, estamos trabajando en ello y de nuevo está bien alineado con el tipo de discusión que se está dando a nivel internacional. Y permítanme terminar, y no los canso más. La CMF contribuye a la transparencia, esperamos contribuir también al desarrollo del mercado, a la protección de los inversionistas y al final del día a la reputación de nuestro mercado de capitales. Eso está en el foco de nuestro interés como regulador y supervisor de este mercado. Pretendemos hacer esto mejorando la información disponible a los accionistas, inversionistas, conforme también a lo que son los estándares internacionales. Se promueve la adopción de elevados estándares de gobierno corporativo, de tal manera de mejorar la resiliencia de las empresas. Pero la empresa es la primera llamada a fortalecer su gobierno corporativo. Están sin duda en una posición privilegiada para tomar acción. Y ese es un poco entonces el llamado que nos hace el mismo estudio que aquí se presenta. Cómo en el fondo actuamos de acuerdo a lo que hoy día se declara. Porque parte de este reporte nos muestra que, al menos a nivel declarativo, hay mucha intención de abordar estas temáticas, pero todavía hay trecho que recorrer respecto de la acción. El deber fiduciario del directorio conlleva más que entonces el reporte formal, se requiere de profesionalismo, involucramiento y considerar entonces este reporte anual, que por ejemplo estamos contribuyendo desde comisión como mandatorio para las empresas, incluirlo como una herramienta estratégica, que no sea un costo más de la regulación, sino que realmente sea una herramienta útil, no solamente para nosotros como reguladores, sino que para el mercado y para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Solange. A continuación, para presentar los principales resultados, los dejo con Macarena Navarrete, socia principal de EY. Adelante, Maca, por favor. Hasta acá. Bienvenidos todos entonces a una nueva edición de La Voz del Mercado. Este es nuestro estudio anual que realizamos en conjunto con la Bolsa de Santiago y el Instituto de Directores de Chile. Esta es la 6ª edición de nuestro estudio. Hay que tener presente que este es un estudio de percepción acerca de la calidad de los gobiernos corporativos y de las principales empresas del país. El estudio tiene 2 secciones, como se acordarán de años anteriores. Se compone de la primera sección, que es la parte general, por así decirlo, que son preguntas coyunturales. Preguntas coyunturales que tienen que ver con el desempeño de las empresas en forma general, en temas contingentes del año en el cual se está preguntando. Hay una segunda parte del estudio que tiene que ver con la evaluación de las 35 empresas más transadas en bolsa. Y en esta parte del estudio utilizamos filtros que están destinados a evitar que haya conflicto de interés entre las personas que responden y las opiniones que se dan de las empresas que se evalúan. Esta versión fue aplicada en trabajo de campo entre septiembre y octubre de este año y fue contestada por 455 personas
Estos eran principalmente directores, gerentes de primera línea, analistas de mercado y en general personas conocedoras del estado de los negocios de las empresas más transadas en bolsa. Es interesante destacar que los resultados que obtenemos y que compartimos hoy día con ustedes no se quedan acá, sino que con posterioridad a esta sesión lo que hacemos es ir a visitar a cada uno de los directorios de estas 35 empresas, a compartir individualmente cuáles fueron los resultados específicos que se dieron respecto de cada una de esas empresas en la encuesta de percepción. Partimos preguntándonos entonces, ¿cuán conectados están los directorios? ¿Cuán conectados están los directorios con la realidad del país? Especialmente después de los acontecimientos que ocurrieron a partir de 2019 en Chile. Esta pregunta busca responder una crítica que se ha hecho al empresariado por largo tiempo y es la crítica que sostiene que la empresa no estaría suficientemente conectada con la sociedad. Contestando esta pregunta, un 51% de los encuestados, es decir, poco más de la mayoría, considera que los directores sí están en sintonía con lo que sucede en Chile. Esto es importante porque vemos solamente que un 28% opina que no estarían conectados y el 20% restante es el que no está de acuerdo ni en desacuerdo. Pero veamos entonces, después de esta conexión, cómo se sostiene que se están abordando las demandas sociales. Después de que nos preguntamos qué tan conectados están, nos preguntamos cómo percibe el mercado que los directorios están impulsando la respuesta frente a esta conexión. Y lo que nos encontramos es que definitivamente se puede hacer más. Solo un 38% afirma que el máximo órgano de administración de las empresas impulsa las acciones necesarias para abordar el escenario actual. Un 32% opina que esto no se está haciendo. Lo que llegamos a concluir entonces es que el mercado sí estima que existe conexión, pero que frente a esta conexión se espera una respuesta mucho más potente que hoy día no se está percibiendo. Frente a eso, nos preguntamos la siguiente pregunta, que es, ¿considera que el foco del directorio en la supervisión de temas de integridad y ética empresarial es suficiente? Como todos percibirán, este es un tema clave. La pregunta es cuánto foco están poniendo los directores en la supervisión de integridad y ética. La respuesta es que los que sí consideran que es suficiente alcanza solo un 39%. Y esta es una cifra lamentablemente muy cercana a los que consideran que no es suficiente, con un 36%. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que la percepción de los encuestados es que definitivamente falta un enfoque más decidido en la supervisión de riesgos relacionados con integridad y ética. Y vamos a ver más adelante, sin embargo, que cuando se evalúan empresas en particular, se sostiene de manera individual que sí existe un control de riesgos que es bien evaluado. O sea, vemos acá un fenómeno que es bastante frecuente en las encuestas de percepción, que el todo, la globalidad, es peor evaluada que las unidades específicas. De ahí pasamos a preguntar sobre las prioridades del directorio y esta es una pregunta comparativa, una explicación comparativa entre las prioridades del directorio del 2021 versus las prioridades del 2022. Los voy a ayudar a que se entienda esta lámina y lo que van a ver es el ranking de las prioridades, en que los símbolos igual y las flechas indican si la alternativa se mantuvo con el igual, subió o bajó con las flechas, ¿ya? Y hay veces que hay una estrella y eso es porque se dio una nueva opción que anteriormente no existía. Lo que vemos por segundo año consecutivo es que se considera que la sostenibilidad debiera ser lo más importante en las empresas del directorio. Vamos a comentar más adelante por qué nosotros vemos que esto es algo bien notable. La importancia del foco social ha llegado para quedarse
en un año que se ve que es económicamente desafiante, y así toda la sostenibilidad está dentro de los primeros niveles. De los primeros niveles siendo que también se discute la importancia de la estrategia del crecimiento, del contexto de desaceleración y de la alta inflación. Y así todo, la sostenibilidad es lo más importante. Hay otros aspectos como la transformación digital, que se vieron, como nos acordaremos todos, catapultada por el proceso de la pandemia, que ha caído. Pero no es que haya caído porque cayó su importancia. Cayó porque otros fenómenos coyunturales le han quitado espacio, como son los económicos que acabo de mencionar y que entraron este año en la palestra. Aspectos como la ciberseguridad y la continuación del negocio continúan en tercer lugar, y veremos también que los comentarios de los encuestados se hacen comentarios específicos sobre el impacto que tiene la falla de ciberseguridad en los clientes. La innovación, finalmente, es una nueva alternativa en este ranking, alcanza el 4º lugar, tiene un rol clave, especialmente en momentos disruptivos como este, en que necesitamos un motor de cambio, un motor de adaptación, un motor de crecimiento. Veamos entonces ahora la segunda parte, que es la evaluación por pilares. Vamos a ver esta parte, dado que hemos terminado las preguntas coyunturales, y ahora pasamos a las preguntas metodológicas. Les recuerdo que las preguntas metodológicas son las que buscan evaluar a las 35 empresas más transadas. ¿Cómo hacemos esto? Cada encuestado contesta sobre 7 empresas que se le presentan de manera aleatoria, excluyendo aquellas con las cuales puede tener un conflicto de interés, cosa que averiguamos en la recolección de información que se hace antes de que la persona empiece a contestar la encuesta. Adicionalmente se pide a la gente que deje comentarios, porque esos comentarios nos ayudan a profundizar en el entendimiento de las respuestas de la encuesta. Veamos entonces los 5 pilares del gobierno corporativo. El modelo de gobierno de EY se compone de 5 pilares. Detrás de cada pilar hay un driver que va orientado a satisfacer las necesidades de los grupos de interés, de los stakeholders de cada compañía. Entre estos 5 pilares nos encontramos primero con la estrategia del negocio. Hablamos acá del driver de rentabilidad, en que se formulan y monitorean los objetivos de corto, de mediano, de largo plazo, y la eficiencia en la gestión del negocio. Seguimos con el pilar del ambiente de control, en que se produce el resguardo patrimonial que se controla a través del ambiente de control. Se controla la efectividad y la independencia de los procesos internos de supervisión y control y la capacidad de gestión del negocio. Seguimos con el siguiente pilar, que es el de acceso a información. Y acá se ve la necesidad de disponibilizar la información a todos los stakeholders, y esto se hace obviamente a través de distintos canales en que las empresas cada vez se han puesto más creativas y más trabajadoras. El siguiente pilar es el trato igualitario a los accionistas. Y acá se evalúa el acceso y participación igualitaria. Y es el acceso y participación igualitaria, por supuesto, en instancias como la Junta de Accionistas, pero no solo en ellas. Y finalmente viene la gestión de la sostenibilidad. Acá no solo se evalúa el cumplimiento de las leyes, sino un rol activo en la preservación del medio ambiente, la gestión de los principales grupos de interés, y esto por todas las empresas, independiente del sector al cual pertenecen las empresas. No estamos hablando solo de empresas con faena, sino de empresas de cualquier área de la economía. Nos preguntamos entonces, ¿cómo estamos respecto del 2020? Acá lo que hacemos, ¿ya?, es, vemos cómo está la satisfacción, ¿ya? Y cuando nos preguntamos esto, entendemos por satisfacción aquellas personas que contestaron la respuesta como excelente, muy bueno y bueno. Y han mejorado, de acuerdo a ese estándar, 3 de los 5 pilares y se han mantenido igual en 2. Veamos la estrategia del negocio.
podemos ver cómo el mercado ha evaluado la estrategia del negocio en los últimos 4 años y los comentarios que nos han dejado los encuestados. Respecto del año 2021, la evaluación del pilar se mantuvo en un buen nivel. Muchos de los comentarios hablan de la necesidad de integrar la sostenibilidad del negocio en la estrategia. Y esto es coincidente con la manifestación que se hizo de que la sostenibilidad tenía que ser la primera preocupación del directorio. Acá se refuerza esa visión y los encuestados destacan la necesidad también de hacer un análisis en términos de la estrategia de la incertidumbre y analizar varios escenarios que pudieran darse simultáneamente frente a un mundo que no sabemos cómo se va a venir. Y si vemos el ambiente de control, es un pilar bien evaluado. Esto es especialmente destacable en un entorno de rápido cambio, en que salen cada día nuevos riesgos, y los comentarios lo que acusan son problemas de cara al cliente que perjudican su reputación, como ya veíamos, por ejemplo, los hackeos, que también está relacionado con una de las prioridades del directorio que tenía que ver con la ciberseguridad. Finalmente, cabe destacar que entre los temas que debieran ser prioritarios, ¿ya?, esta ciberseguridad estaba en el número 3, según se pueden acordar. Conversemos sobre la calidad y transparencia de la información. Este pilar muestra un alza respecto del año anterior. La expectativa es que se continúe yendo más allá de lo que pide la norma. No basta con cumplir la ley, sino que se necesita una mayor comunicación de ida y de vuelta bidireccional de las compañías con sus grupos de interés. Los encuestados mencionan la necesidad de entregar información no solo integral, sino fácil de interpretar, que genere confianza en el mercado y que tenga indicadores medibles. Si uno va al trato justo e igualitario de los accionistas y bonistas, nos encontramos con que el nivel de satisfacción mostró un aumento importante este año. De nuevo, se menciona que las empresas cumplen con la regulación como algo positivo. Sin embargo, muchos otros consideran que las administraciones están muy concentradas en cumplir la ley y muy concentradas en los controladores, y que esto limita la influencia y consideración que se puede dar a los accionistas minoritarios, y que esto puede generar una necesidad de mayor legislación. En el pilar de gestión de sostenibilidad, este ha mejorado. Sin embargo, hay que tener presente que no tenemos que conformarnos, porque este pilar, aunque ha mejorado, sigue siendo el peor evaluado. Y este pilar es coincidente con la primera preocupación que los encuestados decían que tenía que ser la preocupación del directorio. El mercado sigue exigiendo aún más. Sigue sosteniendo que respecto de esto, que mejora, no mejora lo suficiente y que las empresas tienen que dar más cada día. Y nos preguntamos entonces cómo ha evolucionado la percepción por pilares desde que comenzamos. Una comparación general. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que cada uno de los pilares que ha sido evaluado de la primera versión del 2017 puede ser seguido en su evolución. Las cifras corresponden al porcentaje de evaluados que contestaron, nuevamente, como les explicamos antes, excelente, muy bueno y bueno, en cada uno de los pilares. En 2020, todos los pilares subieron considerablemente en su evaluación, según pueden ver, porque en 2019 la evaluación fue muy crítica por parte de los encuestados. En 2021, en cambio, la evaluación es más bien mixta y los cambios no son tan pronunciados. Este año vemos, en cambio, una mejora en la satisfacción de pilares en línea con lo registrado en el año 2020. Y como ha ocurrido en casi todas las versiones del estudio, el pilar mejor considerado es el pilar del ambiente de control, que sube un punto porcentual respecto del año 2021. Y la estrategia mantuvo su evaluación respecto del año pasado, pero aquí hay que destacar que la estrategia estuvo evaluada
con su mejor porcentaje desde que se inició el estudio. Vamos a la evaluación general entonces y veamos por último cómo han sido evaluados los gobiernos corporativos de las empresas en general. Veamos la calidad del gobierno corporativo. La evaluación en general se mantiene respecto del año anterior, donde ya había mostrado una mejora sustantiva respecto al 2019, cuando cayó un 67% de satisfacción. Ahora, un 75% evalúa de manera satisfactoria a los gobiernos corporativos de las empresas evaluados. Y esto nos lleva a algunas reflexiones finales. Las empresas sí han logrado una buena evaluación en los pilares de gobiernos corporativos en esta versión, que está marcada evidentemente por la pospandemia, un escenario social y político muy dinámico y complejo. Pese a que los directorios están conectados con la realidad, según dicen percibir los encuestados, sostienen que aún debe aportarse más y de manera muy decisiva en acciones que busquen responder a las demandas de una sociedad cada vez más exigente. Hay una percepción de que queda mucho camino por recorrer en la supervisión de la integridad y de la ética empresarial. Y esto, evidentemente, como todos podemos percibir, es un rol clave en las empresas. A nivel de las empresas evaluadas, el ambiente de control es el que mejor calificación alcanza. Sin embargo, la sostenibilidad es la que llega para quedarse como prioridad. La prioridad que deben considerar los directorios, incluso en años como este, que son tan desafiantes económicamente y en que aparecen otros factores coyunturales como la desaceleración y la alta inflación que uno habría podido pensar que iban a tomar mayor protagonismo. Pese a ello, este pilar, la sostenibilidad, el más importante de todos, el que tiene que ocupar la mayor preocupación de los directorios, es el peor evaluado. Y así reforzamos cómo las empresas deben responder a esas demandas sociales, ambientales y de gobernanza con más énfasis. Ese es nuestro estudio. Les agradezco mucho la atención y vamos entonces ahora a dar paso a la premiación de los ganadores de La Voz del Mercado 2021. Muchas gracias, Maca, por tu presentación. Estoy segura que hemos quedado con varias reflexiones interesantes a partir de lo expuesto. Para continuar, es momento de dar paso a la premiación a las 3 mejores empresas evaluadas en esta 6ª entrega de La Voz del Mercado. Les recuerdo que las 3 empresas que premiaremos son aquellas que nuestros encuestados consideraron que tienen mejores prácticas en gobierno corporativo. Es importante mencionar que el orden de entrega de los premios es por orden alfabético. Para entregar el trofeo de reconocimiento a la primera empresa premiada, le pido a José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Santiago, que nos acompañe en el escenario. El primer premio de esta mañana es para BCI. Recibe Eugenio von Crisma, gerente general de BCI. Muchas gracias. Muchas felicidades a BCI. Para conocer al segundo premiado de esta mañana, le pido a Macarena Navarrete, socia principal de EY, que nos acompañe nuevamente en el escenario. Y la segunda empresa premiada es Empresas Copec. Recibe la distinción Eduardo Navarro, gerente general de Empresas Copec. Un fuerte aplauso.
Felicitaciones a Empresas Copec y mientras tanto le pido a José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, que vuelva al escenario para entregar el tercer galardón de esta mañana. Cristian Lefebvre. Perdón. Como tercer premiado le pido un fuerte aplauso a Banco Santander. Recibe el premio Ramón Blanco. Recibe el premio Ramón Blanco, gerente general y country head de Banco Santander Chile. Muchas felicidades a Banco Santander por haber sido considerado como uno de los mejores gobiernos corporativos de nuestro país. Este año, adicionalmente, hemos instituido un cuarto reconocimiento que busca premiar el esfuerzo realizado por una organización en mejorar su gobierno corporativo. Es así como el premio Empresa Destacada 2022 resalta a la que más ha mejorado su posición respecto al año anterior. Esta vez, el premio ha recaído en Cencosud. Invito a pasar a Cristian Lefebvre, presidente del IDDC y de EY, y a Heike Polman, presidenta de Cencosud, quien recibirá el reconocimiento. Para finalizar, le pido a Cristian y a Heike que permanezcan en el escenario e invito a los representantes de Banco Santander, BCI y Empresas Copec, junto a Macarena Navarrete y José Antonio Martínez, a que nos acompañen una vez más en el escenario para tomar la foto. Gracias de nuevo a los ganadores por acompañarnos y muchas felicidades por sus respectivos premios. Continuando con el programa, daremos paso a nuestro panel de discusión. Para ello, le doy la bienvenida a José Tomás Santamaría,
editor del Mercurio, de Economía y Negocios del Mercurio, quien será el moderador. Adelante, José Tomás. Muchas gracias, Catalina, y felicitaciones a todas las empresas premiadas, empresas Copec, BCI, Cencosud, Santander, por este merecido reconocimiento. La idea ahora es tener un panel de expertos con los cuales vamos a desmenuzar justamente todas las cifras que nos daba cuenta la Maca y tratar de analizar más en profundidad los desafíos que tienen los directores a la luz de los resultados de esta encuesta de La Voz del Mercado. Para eso vamos a llamar a nuestros panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Estará con nosotros José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Santiago. José Antonio fue presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas e integrante del Comité de Nominaciones de la Federación Mundial de Bolsas. Es magíster en Derecho en los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. José Antonio, por favor, te invitamos a subir. También estará con nosotros Alejandra Mejech, ingeniera comercial con magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica, actual directora de El Hogar de Cristo, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, Grupo Ultramar y WARS. Por favor. Sí, lo que pasa es que Pase nomás. no voy a pasar. Ah. Ojalá que pase. Guillermo Ramírez también nos acompaña, presidente de Cambridge Business Association, un spin-off de la Universidad de Cambridge que busca crear oportunidades de negocio para los tomadores de decisiones en todo el mundo. Es MBA de la Universidad de Cambridge y máster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y por último, también nos acompaña Cristian Lefebvre, presidente de IGUAI y del Instituto de Directores de Chile, director de la Fundación Chilena del Pacífico y de Emprende tu Mente, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, con certificación en Company Direction del Corporate Governance del Institute of Directors de Londres. No sé. Muchas gracias a todos por estar acá. No sé en realidad. Bueno, tenemos que tratar de ajustarnos a los tiempos, así que les pido que hagamos respuestas cortas y que también que se vaya generando un debate entre ustedes mismos y que puedan ir conversando y dialogando para ir enriqueciendo esta conversación. Voy a hacer una primera pregunta en términos generales para que todos ustedes me vayan contando. A la luz de los resultados de la encuesta, ¿cómo ven ustedes que ha cambiado el panorama? La experiencia que han tenido ustedes, ¿cómo ha cambiado el panorama, las tendencias, las prioridades en los directorios de Chile? Lo que a ustedes les toca ver en las mesas, ¿coincide con lo que vieron en los resultados de la encuesta? ¿Qué agregarían que no? José Antonio. A ver, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, me gustaría felicitar a las tres empresas que resultaron en primer lugar, a BCI, a Copec y a Santander. Creo que hay que mantenerse en los primeros lugares y eso no es fácil, es difícil, demuestra un esfuerzo y también naturalmente a Cencosud por el avance en este periodo. Yo creo que la preocupación de los directores se refleja bastante bien en los resultados que quiere el mercado. O sea, hay naturalmente una preocupación por el negocio, por el modelo de negocio, sobre todo en una coyuntura difícil donde el país está con tasas de crecimiento bajas o negativas para este año y naturalmente eso requiere un esfuerzo mayor de las empresas de cuidar los costos, de lograr mantener los ingresos, de preocuparse por los clientes, de eficientar, pero también una mirada de mediano y largo plazo y eso yo lo recojo en la sostenibilidad. La sostenibilidad es una mirada integral en la toma de decisiones y en la producción en la empresa. No es solo preocuparse de la última línea del resultado, sino que preocuparse de todas las personas y de todos los grupos de interés de la empresa. Los colaboradores, los clientes naturalmente, la sociedad, los accionistas, los proveedores, y eso es un proceso complejo, difícil, y que naturalmente va a ir evolucionando. Así que, pero yo lo que visualizo es que las empresas, y sobre todo las principales empresas en Chile, han incorporado el concepto de sostenibilidad como parte integral de su negocio. Y no solo como un tema de marketing o de imagen, sino que como parte del proceso de toma de decisiones, y eso es algo que llegó para quedarse y va a ser muy positivo para
el rol de la empresa en la sociedad. Cristian, ¿estás de acuerdo tú con que las empresas ya han metido este concepto de manera integral en la discusión de su directorio? En parte. Yo te diría que hay un mayor entendimiento de que el mundo está cambiando y que ya las empresas no solo se pueden deber a sus accionistas y a generar buenos resultados y evitar. Obviamente con lo que nos ha pasado en Chile, estallido social, crisis económica, COVID, nos damos cuenta, todo es fácil de entender. Ahora, llevarlo a la acción es complejo, no solo en Chile, en el mundo también. Entonces, ¿y qué significa llevarlo a la acción? Ponerlo en la agenda del directorio como estrategia, medirla, reportarla y no solo tener un área de sostenibilidad, yo diría que nos falta. Hay empresas sin duda como las premiadas que tenemos hoy día que claramente lo tienen integrado en la estrategia, pero en Chile nos falta entender que de verdad este mundo cambió. Estamos viendo los ejemplos del presidente de BlackRock cuando le dice a los CEO todos los años su carta famosa y en las últimas dicho, miren, la verdad es que yo voy a rechazar a los directores nominados y voy a desinvertir o no invertir en compañías que no tengan integrado en su estrategia temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, yo diría que hemos avanzado, sí, hay mayor conciencia, sí, pero hay que llevarlo a la acción. Y llevarlo a la acción significa que esté metido en la agenda, veamos dentro del año cómo impacta el cambio climático, cómo impactan los efectos sociales y ambientales. La crisis hídrica impacta a todas las compañías. ¿Esto está en la estrategia? ¿Cómo lo conversamos en el directorio? Vemos los KPIs que van a impactar y las acciones de inversión de los próximos años para ver cómo está impactando nuestro negocio. Esas son las preguntas que hay que hacerse en los directorios y trabajarlas e incorporarlas a las estrategias y empezar a medirlas. Bueno, ahora vamos a empezar a medir con la 461 algunas de ellas y eso impulsa, yo creo. Y no solo en Chile, en el mundo, hay un acuerdo, sobre todo COP27, World Economic Forum, en que las compañías tienen que empezar a reportar estas cosas. ¿Para qué? Para que los mercados puedan decidir o evaluar si lo estás haciendo bien o mal, o los inversionistas. El caso de BlackRock es el mayor fondo de inversiones del mundo y lo hace, simplemente deja de invertir. Entonces, yo creo que vamos en camino pero yo te diría que nos falta, y lo importante, para terminar, es que hay que acelerar el proceso. O sea, no necesitamos una ley de cuotas para la sostenibilidad. La ley de cuotas se está dada porque necesitamos más cuotas y al final, como no resultó y no íbamos a durar 50 años en tener más mujeres en los directorios, está saliendo la ley de cuotas. Aquí yo creo que hay que acelerar el proceso porque en Chile nos vamos a quedar sin agua, va a afectar la agricultura, va a afectar la demanda, va a afectar a la gente. Hay que poner la gente al centro de la estrategia. De eso se trata este reset que se conversa en Chile y en todo el mundo. Alejandra, ¿qué es lo que te ha tocado ver a ti en los directorios? Fíjate que yo coincido en términos bastante generales con Cristian. Yo creo que, si bien es cierto, se ha ido consolidando como un tema de interés, como un tema relevante para los directorios, y así lo muestra la encuesta, el tema de sostenibilidad, sin duda alguna las empresas siento que van avanzando, algunas con mayor rapidez porque su propio negocio les ha exigido estar en un tono superior en los temas de sostenibilidad, sobre todo en lo que dice relación con los temas de medio ambiente, cuidado del agua, la energía, etcétera. Pero nosotros vemos que en general a las empresas les ha costado incorporar en la estrategia los temas de sostenibilidad, porque finalmente uno cuando mira las tablas de los directorios y uno dice, oye, tenemos que invertir el 50, el 60% del tiempo en la revisión del resultado del negocio. Bueno, sí, hay que invertir una cantidad significativa de tiempo en aquello, pero cuando el resto de los temas no ocupa tiempo en el espacio del directorio es que no necesariamente la sostenibilidad está todavía ocupando el espacio que requiere al interior de la estrategia y el seguimiento de los negocios. Nosotros hemos visto, y al menos yo he podido ver en algunas empresas, cómo producto de la propia operación de la empresa hay temas de sostenibilidad que cobran cierta fuerza. En algunos será el tema medioambiental, en otros será el cuidado de la accidentabilidad de los empleados en el negocio, en fin, pero necesitamos que las empresas avancen de una forma más decidida en los temas de sostenibilidad, incorporando los KPI. Yo creo que efectivamente la norma 461 nos va a hacer visibilizar y muchos de repente sentimos que es como, lo voy a decir, nomás un poquito too much. Dicho eso, esto es por la razón o la fuerza. Si la razón no nos acompaña, la fuerza tendrá que estar ahí
para ayudarnos a avanzar, aunque no nos guste. Muchas gracias. Guillermo, ¿te parece a ti que ese es el camino justamente que tenemos para avanzar? De todas maneras, hace muchos años todos sabemos que ESG es una temática fundamental, lo muestra la encuesta, liderando. A mí lo que me llama la atención es los cambios que hubo en esta encuesta. Si se dan cuenta, el número 2 en la estrategia de crecimiento, que haya aparecido y saltado 7 puestos en comparación con el año pasado, para mí es fundamental. ¿Qué están viendo todos ustedes aquí presentes que antes no veían el año pasado? Y el punto número 4, que es nuevo, innovación. ¿Por qué no estaba innovación en los últimos años? Para mí todo esto es fundamental en esta estrategia de ESG, que es tendencia mundial, pero me quería enfocar en estos dos porque si estamos entrando en una recesión a nivel mundial, ¿qué pasa con las aprensiones propias que tenemos como líderes de instituciones respecto a cómo incorporamos, por ejemplo, nos integramos verticalmente o horizontalmente con las startups? ¿Qué hacemos nosotros para ser realmente innovadores? No solamente en temas de ESG, que sabemos que es fundamental, pero con innovación real, dado que finalmente la innovación nos va a permitir la supervivencia en el corto y largo plazo. Pero concuerdo con todo lo que han dicho los panelistas, la verdad. Mi única preocupación, y quizás llamado a la acción, es si el mercado local está preparado con el capital humano disponible para liderar estos cambios. Contamos en Chile hoy con la fuerza laboral adecuada, con conocimiento actualizado, que esté en la frontera del conocimiento y disponible. Es una pregunta abierta. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que al igual que transformación digital es complejo y lo más probable es que la respuesta no sea muy positiva. Queda la pregunta planteada, Guillermo. Cristian, veíamos en el resultado de la encuesta que nos mostraba la Maca que los directores en general, un 51%, cree que hay una percepción de que existe una conexión respecto de la realidad del país. Sin embargo, cuando se empieza a preguntar respecto de la acción que se están tomando, no se ve una proactividad en el impulso de acciones adecuadas para abordar la situación que vive el país. ¿A qué crees tú que se debe esa percepción que podría ser quizás un poco contradictoria? Sí, no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que probablemente todos los que estamos acá aprendimos, enseñamos y trabajamos a que nos debíamos a los accionistas. Y este es nuestro rol empresarial, generar, ¿no es cierto?, crecimiento, rentabilidad. Y hace ya algunos años donde nos empezamos a dar cuenta que eso no funciona. O sea, que la verdad es que si me dedico a hacer solamente a trabajar mi metro cuadrado, y eso es fácil de entender acá en esta conversación y difícil de implementar. Porque algunos te dicen, bueno, ese es el rol del gobierno. O sea, yo me dedico a hacer bien lo que sé hacer. Ahora, incorporar en la ecuación. Yo diría que ayer, de hecho ayer lo conversamos en un seminario de banca ética bien interesante, el ser humano al final del día. O reincorporar en la ecuación de rentabilidad, de vida, crecimiento del ser humano. El ser humano significa el impacto climático, ¿no es cierto? Nos está afectando a todos. Y Chile, ustedes saben, lo acaban de ver en la COP27, está entre los 15% de los países más afectados del mundo. Pero te pregunto, en la ecuación de mi compañía, ¿estoy viendo algo? ¿Estoy incorporando en mi estrategia algo el cambio climático? Y la respuesta a veces, ¿qué tengo que yo con esta cuestión? Sí, la verdad que es un problema, pero no es un problema de otros. Porque vamos a tener menor productividad, vamos a tener menor agricultura, vamos a tener problemas de mano de obra y desarrollo. Entonces, el problema está en cómo incorporamos en la ecuación empresarial de verdad y en serio, ¿no es cierto?, factores que me van a incidir indirectamente en que sea sostenible y exitoso. Porque esto no va a funcionar si es que no es colaborativo. Los gobiernos no pueden. Es más, tu pregunta es súper buena. Llevamos 26 años hablando de una colaboración de gobiernos para poder financiar los problemas climáticos. Y recién ahora, en la COP27, después se pusieron de acuerdo en financiar en $100.000 millones los países más afectados, entre los cuales está Chile, porque el 80% del problema lo generaron los países más desarrollados. Entonces, no se han puesto de acuerdo los grandes líderes mundiales en cómo incorporamos esto en la ecuación y nos ponemos de verdad pantalones y nos tomamos en serio el tema de la sostenibilidad, siendo el cambio climático lo urgente para hoy día, no para mañana, porque esto es urgente. O sea, y en Chile lo estamos viviendo, incendios, desastres naturales, falta de agua. Eso afecta al final del día si no tengo demanda. ¿A quién le voy a vender? ¿Ah? Si no tenemos trabajo y gente, y un poco lo que vamos a vivir el próximo año. Y por eso sale en segundo lugar rentabilidad. Vean los resultados de las compañías del último trimestre. Todas cayendo, salvo el sector financiero. Y eso obviamente, que no puedo decir que por qué va a estar en mi ecuación. Me afecta. ¿Ah?
me afecta a todo lo que esté pasando. Entonces yo diría que ese es hay que reincorporar la ecuación, significa poner en la estrategia y ponernos serios con los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Ese es un trabajo que no es tan fácil, no es tan fácil de hacer. Guillermo, siguiendo la línea de lo que comenta Cristian, bueno, el número 1 en las prioridades uno veía que era sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Están preparados los directores en Chile para este tema? ¿Tú ves que así como es su prioridad principal, están medidos en el tema y tienen la experiencia necesaria para abordar el tema? Por lo menos según los resultados de la encuesta pareciera que sí. Mi aprensión, como decía antes, es si tenemos las competencias óptimas para poder llevarlas a cabo. Uno puede declarar buenas intenciones, finalmente tengo esa duda. En Cambridge, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un departamento específico en ESG, economía circular, y hay juntas recurrentes para ir viendo la capacidad y el conocimiento que tienen las personas que están siendo capacitadas, si es que realmente adquirieron algo de esas habilidades. Yo a nivel local, con las personas que conversamos, acá en Chile tenemos 122 gerentes generales y directores, muchos de ellos están presentes hoy día acá, que son parte de CBA. Conversamos esto en los encuentros que tenemos y yo no siento que estemos realmente preparados. Quizás soy el pesimista del grupo y yo creo que nos falta mucho. Creo que es una buena intención que aparezca 2 años consecutivos liderando. Tengo mi aprensión si contamos todos realmente con esta habilidad y sabemos cuáles son los KPI, cuál es el sentido de urgencia que tenemos para implementar esto realmente. Podemos participar de todas las COPs necesarias. Tengo mi aprensión. Yo, la verdad, para responder a tu pregunta, yo creo que estamos en un buen camino. No sé si hoy día, si sacamos la foto, estamos en el óptimo, en el estado que quizás deberíamos estar. Alejandra, volviendo al tema de las acciones que puede tomar el directorio justamente para tomar acciones directas que influyen en su entorno y mostrar una efectiva ocupación respecto de lo que está pasando en la realidad país. Con tu experiencia, ¿qué rol crees que deben tener justamente esas necesidades de la ciudadanía en la discusión del directorio? ¿Le corresponde al directorio discutir respecto de ese tipo de cosas que muchas veces uno podría pensar en más bien en una labor de los gobiernos, de las políticas públicas? ¿Qué acciones concretas podría recomendar, digamos, para el actuar del directorio en esas materias? Sí, yo creo que aquí hay que tratar de separar o entender qué significan las necesidades de la ciudadanía. Partiendo de un elemento que es muy central, que es que las empresas tienen que renovar su licencia social con esa ciudadanía, que les tiene que dar permiso para seguir de alguna manera operando. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles son las necesidades de la ciudadanía? Son cosas que las empresas hoy día hacen y que a lo mejor no saben qué hacen en función de resolver una necesidad de la ciudadanía. Por ejemplo, ser un gran empleador resuelve una necesidad de la ciudadanía. Y yo creo que muchas de las empresas hoy día presentes y las que no están, tienen una gran ocupación en ese tema. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el directorio tiene un rol en que mi empresa sea un gran empleador? ¿Qué significa ser un gran empleador? Bueno, entregar un empleo de calidad, entregar un empleo donde se respete a la persona, se respete su diversidad, se le pague un sueldo justo, se le entregue posibilidades de desarrollo, etc. Eso significa ser un gran empleador. ¿Lo hacen las empresas? Por supuesto que lo hacen. Y eso ayuda a, de alguna manera, renovar su licencia social. Esa es una preocupación de la ciudadanía. Otra gran preocupación de la ciudadanía es, oye, la empresa tiene que ser un buen ciudadano. ¿Qué significa ser un buen ciudadano? Bueno, habitar el territorio en el que se encuentra. Habitar el territorio significa estar presente. ¿Lo hacen las empresas hoy? Sí. Entonces, uno dice ser un buen empleador, ser un buen ciudadano, ser un buen proveedor de producto y servicio, ocupado y preocupado de lo que entrego, lo entrego en tiempo, en forma, con calidad, a un precio adecuado, con buen servicio postventa, etc. A lo que quiero llegar, las empresas hoy día de alguna manera están ocupadas. Lo que pasa es que yo lo que siento es que no han hecho la mirada integral que les permite decir, sí, estos son los temas que quizá en parte los directorios debieran también ocuparse porque los hace ser una empresa más integral y más sostenible. Muchas gracias. José Antonio, viendo los resultados del estudio, hay una pregunta que tuvo un alza,
que tiene que ver con la importancia del trato igualitario de los directorios a sus accionistas y bonistas. Esto había caído en los años anteriores. ¿A qué crees tú que se debe esta alza? A ver, hay un alza en el corto plazo y hay un alza en el mediano plazo también. O sea, si vemos los resultados, entre el año 2022 y 2021 crece 6 puntos y crece 9 puntos desde el inicio de la encuesta, ¿ya? Y por tanto estamos hablando de un crecimiento importante con un mercado que es cada vez más exigente. O sea, hay que considerar ese elemento y eso demuestra que las empresas se han ido adecuando a las exigencias del mercado y han ido mejorando más aún de lo que el mercado requiere. En el caso particular de este trato con los accionistas, yo veo varios elementos que han incorporado las empresas. Primero, una preocupación genuina por los accionistas minoritarios y por los inversionistas. Y esto es especialmente relevante. Veíamos que en el caso de las sociedades chilenas muestran un alto grado de concentración, ¿ya?, entre el accionista controlador y los accionistas minoritarios. Por lo tanto, es aún más relevante esta preocupación de la administración, del gobierno corporativo de la empresa por el accionista minoritario. Y yo veo, la verdad, una preocupación genuina porque ese accionista minoritario tenga las mismas condiciones que el accionista mayoritario. Y así lo percibe el mercado. En segundo lugar, veo que hay mayor riqueza de información por parte de las compañías. Hoy día las compañías no solo entregan información financiera, sino que entregan información de todo su negocio, ¿ya? Y eso es lo que denominamos la memoria integral. O sea, una información muchísimo más rica de lo que era hace 5 o 6 años atrás. Y es un periodo corto para la historia de la empresa. El tema de las memorias integrales, por ejemplo, empezaron en Chile hace 5 años con las empresas líderes. Ya no era algo conocido, tenían un tema de sostenibilidad, un informe de sostenibilidad, pero no era parte de la mirada integral del negocio. En tercer lugar, veo también que hay una preocupación, sobre todo en las empresas grandes, por el accionista a través de un área especialmente dedicada a los inversionistas, como son las áreas de relaciones con inversionistas, que mantienen un contacto permanente, ya hay informes, hay una discusión respecto a los temas relevantes de las compañías y seguramente los Investor Relations o la relación con inversionistas hoy día ven preguntas totalmente distintas también a lo que era hace 5 o 6 años atrás. Hoy día hay mucha preocupación del inversionista del gobierno corporativo, del tema de sostenibilidad, del tema de los colaboradores, de cómo es la relación con la sociedad y con la comunidad y por lo tanto también veo un avance. Y finalmente un acceso, facilitar el acceso a los inversionistas y a los accionistas en la toma de decisiones. O sea, el hecho que hoy día la gran mayoría de las juntas, por un tema seguramente producto de la pandemia, de que las juntas de accionistas sean híbridas, sean un formato tanto remoto como presencial, ha hecho que la participación de los accionistas sea mucho más activa y eso también le da una oportunidad de participar en la toma de decisiones que creo que es muy relevante. Muchas gracias, José Antonio. Para respetar los tiempos nos quedan unos pocos minutos para todos. Así que quiero hacer una pregunta que está llegando desde el público, pero para que me la respondan los 4. Y tiene que ver con una recomendación, les piden desde el público, bien concreta, respecto de qué elemento, qué tendencia incluir en la planificación del año 2023 dentro de los directorios. ¿Qué recomendarían ustedes considerar en la planificación del próximo año? Guillermo. Yo creo que un punto importante que no está dentro de los top 5, si se dieron cuenta, es la incertidumbre. Ya no está figurando el cambio regulatorio, ya no está figurando entre los top 5. Yo lo volvería a incluir. De todas maneras, creo que es fundamental no perder de vista luego del plebiscito que todavía no se ha resuelto el problema. Yo lo volvería a incluir en el debate. Y el tema de la diversidad e inclusión no solamente de género, sino que cómo nos hacemos más multiculturales, cómo nos conectamos con el mundo, cómo hacemos que Chile no esté trabajando en silo y podamos tener la posibilidad de abrir nuevos mercados. Lo más probable es que yo haga una encuesta rápida acá. ¿Quién conoce Silicon Fen? Todos conocen Silicon Valley, pero nadie conoce el polo de innovación de Europa basado en Cambridge y Oxford. ¿Cómo nos conectamos nosotros en Chile con las empresas que tenemos para estar en la frontera del conocimiento y logramos internacionalizar nuestra propia operación?
Yo creo que esos dos puntos, más la capacitación de la fuerza laboral, como una responsabilidad propia como el empleado o de la empresa que en conjunto puedan potenciarlo para estos temas fundamentales, creo que deberían ser los 3 puntos. Muchas gracias. Alejandra. Fíjate que un poco en la misma línea que planteaba, y me quiero quedar solo con el último punto para ser breve la respuesta. Yo creo que las empresas tienen que, en el escenario económico que nos va a tocar vivir el próximo año, volver a plantearse y mirar cuál es el rol de empleador que les compete. Y en esa línea, todo lo que dice relación con el upskilling y el reskilling de sus trabajadores para poder adaptarse a los nuevos desafíos y para poder también colaborar en esta empresa que se está transformando, creo que es relevante. Cristian. También en la misma línea, y volviendo a... nos toca un año y medio muy difícil, venimos en caída libre, ¿no es cierto? Y cómo meter en esa ecuación de negocios, que también es difícil, el impacto en las personas, en mis proveedores, en mis clientes, en los chilenos que les cuesta llegar a fin de mes con el alza del UF, ya no pueden pagar los días. ¿Cómo incorporamos ese impacto que estamos viendo alrededor de nuestras empresas en la ecuación empresarial de rentabilidad y crecimiento que viene muy dura? Yo diría que ese es un desafío grande. José Antonio. Sí, yo creo que es cómo compatibilizar fundamentalmente lo urgente, que es el corto plazo, y con un escenario muy difícil, con lo importante que es el mediano y largo plazo. Cómo lograr ese equilibrio viendo en un escenario que se está transformando profundamente, que las empresas están cambiando, que hay temas nuevos o relativamente nuevos, como el tema de ciberseguridad y la seguridad de la información, el tema de la transformación digital. O sea, tenemos demasiados desafíos de largo plazo, pero tenemos que compatibilizar eso con el corto plazo, con obtener, de alguna manera, pasar la tormenta de corto plazo. Muchas gracias. Bueno, quiero pedirle a todos un gran aplauso para nuestros 4 panelistas que nos pasearon por muchos temas distintos. Nuevamente felicitaciones a los premiados, al público también por sus preguntas. Y Macarena, para cerrarla. O sea, Catalina, perdón. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta jornada. No nos queda más que agradecer a todos los asistentes y a la gente que nos vio online por su participación y les dejamos invitados a que nos sigan acompañando en futuras instancias como esta. Muchas gracias, que tengan buen día.